Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora, contento de regresar a nuestro estudio de la Palabra de Dios. En esta hora estudiando, ya iniciando la lección número 6, bajo el concepto del Evangelio de Juan, temas del Evangelio de Juan. Gracias por estar ahí con nosotros en esta hora, felices de poder compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pastor Mato, que Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Estamos bien, pastor, agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de poder juntos estudiar la santa palabra de Dios. Continuamos con este trimestre estudiando los temas en el Evangelio de Juan, en esta lección número 6, más testimonios acerca de Jesús. Así es, esa es la lección número 6 para hoy, 2 de noviembre. Increíble, el tiempo avanza muy rápido. Muy felices de encontrarnos nuevamente con ustedes, que el Señor les pueda bendecir ahí donde están, ahí conectados con nosotros en esta hora, no importa en qué lugar del mundo se encuentren. Quiero invitarle para que juntos hablemos con el Señor y podamos ver una perspectiva de toda la lección que veremos durante esta nueva semana. Oramos. Padre bueno, gracias, muchas gracias te damos por estar con nosotros. Gracias por poder acercarnos a tu palabra, por tu revelación. Queremos implorar que estés con nosotros al estudiar las Escrituras, que la conducción de tu Espíritu Santo sea una realidad en nosotros y que podamos, Señor, nutrirnos al estudiar de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Pastor Matos, estamos ya en el mes de noviembre. Que Dios te bendiga. Ya estás en tu mes de aniversario. Es contento y bueno saber que ya estarás cumpliendo tus 70 años pronto. Así que Dios te bendiga. Bueno, la lección para esta semana tiene un texto para memorizar muy sencillo, pastor. Yo me lo sé ya, por cierto. Juan 12:32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Así de sencillo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, presenta Juan 12:32. Es interesante ver la forma como Cristo se revela en la Biblia y sobre todo en el Evangelio de Juan. Y es interesante también lo que el autor externa introduciendo la lección para esta nueva semana y para hoy, sábado de tarde, donde dice: Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. Y repito la idea, Jesús no se limitó simplemente a decir esto, porque claramente Él presentó quién era. Recordarán la semana pasada que conversábamos apenas acerca de cómo se revela la mujer samaritana y se expresa como el Mesías. Le dice: yo soy. Cristo también reveló quién era a través de las acciones que realizaba, a través de los milagros que Jesús hizo. Y todo esto podemos verlo en todo el Evangelio de Juan, en la forma como el Señor se manifestaba y se presentaba hacia los demás. Interesante el texto que tenemos para esta semana, para aprendérnoslo, memorizarlo y poder compartirlo también con nuestros amigos y hermanos en la clase y nuestros familiares. El texto claramente nos habla que Jesús dijo: cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. Y esa es la misión de Jesús, haber venido a esta tierra y morir en la cruz del Calvario. Todo fue con una finalidad. La finalidad de alcanzar a todo ser humano, traerlo a Él, para que viniendo a Él creyeran y alcanzaran salvación y vida eterna. Ya lo vimos en la lección número 1 de este trimestre, que el propósito de Juan al escribir su evangelio es que al mirar las señales y milagros que Jesús realizó en esta tierra, todos creyeran en Él y creyendo en Él tengamos vida. Ahora bien, si relacionamos este texto que estamos memorizando esta semana, podremos darnos cuenta que el interés de Jesús es que estemos cerca de Él, es que estemos en Él, es que vayamos a Él. La intención, el llamado, la misión es atraernos a Él. Si relacionamos este texto con Marcos 3:14, dice el texto que
trajo a los suyos a Él para luego enviarlos a predicar. Jesús nos trae, nos llama, nos permite estar cerca de Él, junto a Él, para luego enviarnos a predicar. Más testimonios acerca de Jesús. Alguien solamente puede testificar de lo que ha visto, de lo que ha participado, de aquello en lo cual ha estado presente. Y es por eso que para poder ser testigo de Jesús, para continuar dando testimonio de Él, tenemos que pasar tiempo relacionándonos con Él cada día en una vida devocional, de estudio, de oración y en una vida de testificación. Ese es el llamado de Dios. Al mirar la lección de esta semana, somos nosotros llamados a testificar de Jesús, y para eso tenemos que pasar tiempo en una estrecha relación con Jesús. Nadie que no haya tenido una vida de compañerismo con Él, de relación con Él, puede ser testigo de Él. Los personajes que hemos visto en este trimestre hasta ahora, los que veremos esta semana, nos indican realmente que esas personas testificaron de Jesús porque tuvieron una experiencia con Él, tuvieron una relación especial con Él, y solamente aquellos que tengan una experiencia tal podrán tener algo que contar y que testificar acerca de su Maestro. Bueno, esta semana, Pastor Matos, nos permitirá recordar cosas que vimos ya en semanas pasadas. En ciertos aspectos será como recapitular, será como recordar, será como reestudiar algunos eventos que ya vimos, milagros que el Señor pudo realizar, expresiones que nuestro Salvador comunicó, y que, si bien es cierto, como tú presentas hace un momento, en la forma como Cristo impactó las vidas de tanta gente, cuánta gente testificó acerca de Él, la gente que creyeron en Él por sus prodigios, por las señales, como dice Juan, que Cristo realizaba. Pero de forma muy particular estaremos mirando que mucha gente que debieron tal vez creer en el momento que Cristo hacía el milagro, se convirtieron en acérrimos enemigos de Jesucristo. Y de repente el milagro que debió despertar su fe fue todo lo contrario. Uno lo puede ver en el estanque de Betesda, por ejemplo, cuando Cristo sana a este hombre, tantos años tirados ahí en una cama donde supuestamente un agua se movería, pero nada pasaba, simplemente un concepto del momento, y no había un milagro, no había una sanidad en cuanto a eso de manera específica. Cristo es el milagro, lo hace en sábado, presenta el texto, y todo esto crea toda una avalancha de críticas contra la persona de Jesús. Se deja de importantizar el milagro que se hace, se deja de importantizar la acción maravillosa que se realiza, no se toma en cuenta la realidad del sábado y la razón de ser del sábado. Por cierto, el sábado es un día de libertad en el nombre de Jesús, es un día de bendición, es un día de gozo, es un día de paz, es un día de calma. Entonces, en ese contexto debieron verlo en cuanto al milagro que Jesús hace, pero no toman en cuenta esto. Entonces, igualmente lo veremos en la discusión que pasa en Capernaum luego de la alimentación de los 5,000. O sea, Cristo alimenta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, como dice el texto. La gente maravillada por lo que Jesús hace, la gente contenta porque hay un hombre que es capaz de tomar poquitos panes, poquitos peces, orar por ellos, multiplicarlos y comer miles y miles de personas, sobrar más de 12 canastas de alimento. Y la gente entonces quiere hacer a Jesús rey. Cristo se resiste hacia esto, y también viene nuevamente una avalancha de personas criticando y apartándose de Jesús. Será muy interesante estudiar este capítulo nuevamente y sobre todo esa sección. Y luego el tema de la resurrección de Lázaro, lo propio. Cristo hace un milagro portentoso, tal vez de los milagros más grandes que realizó durante su ministerio terrenal, y la gente, mucha gente, en vez de creer, alabar a Jesús, procuraban buscar alguna alternativa para matarlo. Entonces, son esas cosas que estaremos de repente viendo un nuevo escenario, diría yo, detrás de los milagros realizados. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo se comporta la gente? ¿Qué acciones trae esto? Y eso también trae a colación hoy, a nuestros tiempos, cómo la gente reacciona ante los grandes milagros que Dios hace por ellos. Es así. Lamentablemente, pastor, muchas personas están también prestos a testificar de manera contraria. Y es por eso que se hace evidente
que los verdaderos testigos de Jesús, que somos nosotros o que somos llamados a ser, podamos tener claramente el testimonio certero que hemos de dar acerca de la persona de Jesús. Para ello, ese espacio de tiempo que pasamos, que tomamos para crecer en la gracia de Dios, en la experiencia de nuestra salvación, es lo que hará más poderoso el testimonio que presentemos, no solamente de palabra, sino también con nuestras vidas. Muchas personas lamentablemente estarán pasando por una experiencia que los llevará a tener un testimonio contrario a lo que Jesús realmente espera de cada uno de nosotros. Eso mismo lo vimos en su vida terrenal, lo vimos también en el testimonio que muchos de sus discípulos presentaron y lo estaremos viendo también al final de los tiempos. Nosotros, en nuestra experiencia, permitamos que Dios nos ayude a ser receptivos a esa relación que somos llamados a tener cada uno diariamente con Él, y a través de esa experiencia que tengamos, entonces el testimonio que presentemos sea poderoso por la gracia de nuestro Dios. Pedro y Juan dieron testimonio de Jesús, Natanael y Tomás. Encontramos estos padres que aparecen en el Evangelio de Juan, Nicodemo, y también encontramos el relato que aparece tanto en Juan 5 como en San Juan capítulo 9 acerca del paralítico de Betesda y también el ciego. Ambos dieron testimonio de lo que Jesús había realizado en su vida, dieron testimonio de la experiencia que habían tenido con Jesús, y ese testimonio llevó a confrontarlo contra aquellos que tienen un testimonio contrario a lo que era la persona de Jesús al venir a esta tierra. Hay un pensamiento en el libro La Review and Herald del 21 de marzo del año 1893, en el tercer párrafo, donde Elena de White escribe: Cristo presentó a la multitud de judíos y gentiles de todas las naciones las verdades originales relacionadas con su reino, que habían estado sepultadas fuera de la vista. Procuró despejar la niebla y la confusión de sus ideas falsas y largamente atesoradas en cuanto a su misión y a su reino. Ellos suponían que era un reino temporal y terrenal, pero Él les reveló su naturaleza espiritual y eterna. Desplegó ante ellos los principios de largo alcance de la ley de Dios. Mandamiento tras mandamiento los presentó en su verdadero sentido espiritual y mostró la extensión de las demandas de los preceptos de Dios. No han de dirigir solamente la conducta, sino controlar el corazón. La gente se asombraba de sus doctrinas y las lecciones dadas por Cristo, porque eran tan diferentes de todo lo que el pueblo había escuchado de los escribas y fariseos. No presentaba argumentos laboriosos e intrincados que confundieran con imposición los mandamientos de Dios, de modo que nadie pudiera esperar cumplirlos. Jesús, el gran maestro, exponía en el lenguaje más sencillo las grandes verdades morales, revistiéndolas de frescura y fuerza. Interesante lo que el Señor hacía, Pastor Matos, en la forma como nuestro Dios podía presentar verdades tan interesantes, tan profundas, de tal manera que podíamos comprender con plenitud lo que Él presentaba, pero a la vez con un lenguaje simple, sencillo, con ideas claras, con símbolos que la gente podía entender o memorizar o recordar una vez Él los explicara. O sea, eran conceptos frescos. Y qué bueno que el texto apunta a esto, a un Cristo que hablaba con autoridad, que enseñaba con autoridad, que revelaba su palabra, y esta palabra podía grabarse con facilidad en la mente de la gente. El testimonio que se presenta es lo que va a mover a muchos a aceptar y a creer también en la persona de Jesús, pero también será el mismo testimonio que presentemos lo que a aquellos corazones que no acepten la verdad que presentamos lo rechacen. Eso fue lo que sucedió con el paralítico de Betesda. Él fue sanado, fue restaurado, y ese testimonio que el paralítico presentó llevó a muchos a creer, pero muchos que estaban allí y que presenciaron el milagro y que recibieron el testimonio que él estaba dando, se hicieron hostiles, enemigos a ese testimonio, lo rechazaron, y a tal punto que lo amenazaron aún con ser expulsado y aún con ser ejecutado. Pero este testimonio es lo que realmente somos nosotros también llamados e invitados a dar.
un testimonio que pueda realmente presentar la experiencia que hemos tenido con Dios y su palabra. Cuando tenemos esa experiencia con la palabra que embulle nuestros corazones y nos redarguye de nuestros pecados y de nuestra condición pecaminosa, somos llamados nosotros entonces a presentar esa verdad con nuestro testimonio, con nuestra vida, para que aquellos que están cercanos a nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en el lugar donde vivimos o donde estudiamos, donde nos movemos, puedan ver realmente la experiencia que hemos tenido y puedan querer también conocer de ese Dios que nosotros profesamos y tenemos en nuestras vidas. Bueno, la verdad, pastor, la verdad trae división. Es interesante que en la sección para maestros de la guía de estudio hay un pensamiento que expresa esta verdad de forma muy clara. El autor escribe: esta semana también aprenderemos que la verdad provoca división y determina quién la recibirá con mente abierta y corazón humilde. ¿Qué cosa tan compleja que la verdad nos divida, la forma como podemos nosotros mismos ver las cosas como nosotros nos obligamos a verlas o a entenderlas, muchas veces queriendo traer luz, queriendo traer liberación a alguien, simplemente por los preconceptos, por las ideas que tenemos ya sembradas en nuestra vida, por esa forma de ser, por esa forma de pensar que tenemos, por nuestra propia formación. De repente nos forzamos para no ver lo que está frente a nosotros, para no creer lo que está delante de nuestros ojos, delante de nuestra vista. Y los milagros, acciones de Jesucristo, que si bien es cierto, fueron dadas para traer libertad, para que la gente pudiera creer, también provocó que mucha gente simplemente se aferrara al no creer. Vimos en lecciones pasadas, como en Juan, Pastor Matos y queridos amigos que nos escuchan, simplemente hay un concepto entre creer y no creer, que se repite una y otra vez. Y la misma presencia de Jesús, su ministerio, viene precisamente en muchos órdenes a establecer esto. Personas que se van a fijar en su creencia, que van a creer en Jesús, que se van a afianzar en Jesús, que van a conocer de Jesús, que le van a amar. Pero otros que lamentablemente ante los mismos milagros que han visto simplemente se van a arraigar en su error, a arraigar en huir de Dios, en no creer de Dios, aun cuando lo que Dios quiere hacer es alcanzarle y salvarle ahí donde están. Así es, esta semana estaremos viendo diferentes tópicos acerca de, para mañana domingo, humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Para el lunes estaremos también estudiando una nueva concepción acerca de Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. El martes estaremos viendo la aceptación y el rechazo que recibió Jesús y muchos otros de sus discípulos que continuaron testificando acerca de él en su evangelio. Ok, luego de ver esas secciones interesantes, pastor, de Juan el Bautista, como ya mencionaste, por cierto, hablamos mucho de Juan el Bautista en semanas pasadas y volveremos nuevamente a este personaje tan especial de la Biblia, pero de la misma manera estaremos viendo en torno a la lección del miércoles el testimonio del Padre, cómo nuestro mismo Dios Padre testifica acerca de la obra de su Hijo Jesucristo, que también es Dios, como claramente Juan presenta, y veremos el testimonio que el Padre mismo da, que es un testimonio muy interesante porque Juan el Bautista de alguna manera escucha esto, y esto afianza su creencia en Jesucristo como el Mesías que había de venir. Muy interesante esta sección del miércoles. En el jueves veremos el testimonio de la multitud. Personas que también creyeron en Jesucristo, como presenta Juan 7:37. Por ejemplo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, y venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo habla la multitud, que también testifica que de alguna manera muchos creen y están dispuestas ahí en la fiesta de los tabernáculos a escuchar acerca de la persona de Jesucristo. De manera que esta lección número 6 promete ser de gran bendición para nosotros. Les invitamos para que se sumen y podamos estudiar juntos esta importante lección que será de gran bendición para nuestra experiencia cristiana.
Así es, pastor, y qué bueno que podemos acercarnos al texto y ver lo que nuestro gran Dios y Salvador puede hacer por nosotros. En esta semana, repito, estaremos recapitulando conceptos que de alguna manera en otras lecciones pudimos ver a grosso modo ciertas secciones de los milagros. En esta semana estaremos viendo las reacciones y los testimonios que suceden ante esos milagros que el Señor hace por cada uno de nosotros. Como dice el autor para hoy, pero a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena a otros una hostilidad que conducirá al juicio y a la ejecución de Jesucristo. Así que una acción buena puede provocar cosas que a veces nosotros no esperamos. Yo estoy consciente que esto no fue un elemento que Cristo ignoraba, porque Cristo es Dios y Él sabía lo que hay en el hombre. Y Él sabía que ciertas acciones que haría, si bien es cierto, iba a ser de bendición para mucha gente, para otras personas lamentablemente no lo sería. No porque Cristo hiciera algo incorrecto, simplemente porque ellos no permitieron que lo que Cristo hizo le fuera de bendición hacia ellos. El texto de la semana presenta que cuando Cristo se ha levantado, a todos atraería hacia Él. Pero hay personas que se resisten a la atracción de Jesús. Hay personas que no quieren ser atraídas. Hay personas que se niegan a la atracción. Hay personas que se amarran a los dilemas de la vida, que cogen cadenas literales y se amarran a los problemas, se amarran a las críticas, se amarran a ciertas desavenencias, se amarran al rencor, se amarran al odio, se amarran a no perdonar, y simplemente la atracción que Cristo está haciendo no es posible por la resistencia de las personas a aceptarle. Es precisamente lo que sucede y lo que vemos en la semana. Un Cristo que le está atrayendo, que le está comunicando la palabra, un Jesús que está haciendo milagros increíbles para atraerlos hacia Él, y simplemente mucha gente no permite que la atracción del poder de Dios sea real en sus corazones. Quiera Dios que en este día tú permitas que Dios y su poder te atraiga. La vida cristiana consiste precisamente en conocer a Dios. Y una manera de conocerlo es mirarlo levantado en la cruz del Calvario, ofreciendo su vida por cada uno de nosotros. Cuando lo contemplamos de esa manera, podemos darnos cuenta el gran precio que fue pagado para nuestra redención, para nuestra salvación. Y eso es realmente lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros podamos comprender y entender, que su sacrificio fue para darnos salvación, para darnos vida eterna. Cuando miramos las personas que se presentaron contrarias a Jesús, que se hicieron enemigas y atacaron su persona, su obra que vino a realizar, nos damos cuenta que evaluaron no su parte divina y salvífica que vino a realizar, sino que enfocaron su ministerio en esa parte humana y allí lo atacaron y lo rechazaron de esta manera. Pero nos damos cuenta que en el desarrollo de su ministerio Jesús procuró perdonar, amar, salvar, restaurar la vida de aquellos que estaban a su alrededor y que estaban necesitando de amor y compasión. Y esa obra de acercarse, de inclinarse y estar cerca del doliente, del sufriente, es la obra que nosotros somos llamados también a realizar. Y eso solamente podemos hacerlo cuando Él es levantado y lo contemplamos en su majestad, allí clavado en la cruz, ofreciendo perdón y ofreciendo su vida para rescatarnos de nuestra condición caída y levantarnos también para darnos esperanza de salvación. Bueno, familia, es tiempo de levantar a Jesús. Gracias por estar con nosotros en Radio Amanecer en Estudio, una semana que promete ser de gran bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros. Más testimonios acerca de Jesús. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Hemos estudiado tu palabra en esta hora. Rogamos que tú nos continúes guiando y bendiciendo y que nos des un resto de día en paz y en comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.